Vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado tomando ya por varias semanas. Yo creo que esta es el tema número 5. Es que vamos a abrir nuestra Biblia, si usted tiene sus notas, ahí está en Isaías 24. Vamos al libro de Isaías, capítulo 24, verso 4 al 6, hermano. Vamos a hablar en esta mañana y continuar con esta serie del pecado en nosotros. Y bueno, mi oración y mi deseo es que siga siendo de bendición a sus vidas. Dice Isaías 24, verso 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. En esta mañana el tema es: el pecado nos causa culpabilidad, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias te damos en esta mañana que nos has permitido llegar hasta aquí, hasta tu casa, Señor. Padre, a reunirnos como tus hijos, como tu pueblo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, bendice, Señor, la vida y el corazón de tus hijos, aquellos que te buscan, Señor, con sinceridad. Bendice sus vidas, Señor. Que tu palabra sea, Señor, eficaz a sus corazones. Y aquel que aún no te encuentra, Señor, Padre, preséntate, manifiéstate a él, Señor, en su alma, para vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. El pecado nos causa culpabilidad. Ese es el tema de esta mañana. Y vamos a ver, hemos estado yendo a través de esta serie, iglesia, ¿verdad? Cómo es a veces paradójico, porque incluso, vuelvo a decir, hay gente que ha encontrado y encuentra problemas en el hecho de decir, bueno, si Cristo me perdonó, ¿cómo es que aún tengo pecado? Entonces la gente pregunta, la gente cuestiona, la gente a veces no logran entender estos asuntos que tienen cierta dificultad, pero como siempre he dicho, la Biblia siempre nos enseña y nos revela la verdad. Amén, hermanos. Así es que vemos cómo, para introducirme a este tema de esta mañana, hermano, cómo el pecado trae un sentimiento en la humanidad caída, o sea, en general, en todo el mundo, en toda la persona, todo ser humano tiene sentimientos, hermano, de sentirse culpable. Quiero que entienda esto. El cristiano, como el no cristiano, tiene eso por su naturaleza, hermano, caída. Esa es la realidad por la cual muchas veces sus sentimientos no se van de nosotros, aunque estamos en Cristo Jesús. Así es que esos sentimientos, hermano, también llegan a la postre a convertirse, si no logramos entender cómo manejar esos sentimientos, pueden ser dañinos. Usted sabe, por ejemplo, por qué una persona llega a quitarse la vida, porque no logra esa persona poder controlar las emociones, los sentimientos y los pensamientos con los cuales está lidiando. ¿Me explico, iglesia? Así es que el cristiano tiene una bendición, porque entre todas las bendiciones que Dios nos ha dado, una de ellas es que Dios ha puesto su espíritu en la vida de sus hijos. Y el espíritu de Dios es quien nos fortalece y es quien nos enseña su verdad. Y esa verdad debe de ser la base de nuestra fe y nuestra plena confianza. El pecado que está sobre nosotros, hermano, dice la Biblia, dice Isaías, que enfermó la tierra. Enfermó la tierra. Ahorita el mundo ha entrado en pánico con el coronavirus, ¿verdad, hermanos? Y todo el mundo asustado. Nuestros países ya no hayan de dónde sacar tapabocas porque ya todo el mundo tiene problema de contagiarse. Fíjense qué extraño, ¿no? Tienen problemas de no contagiarse con un virus, pero no tienen problemas para reconocer su pecado y su maldad. ¿Verdad? No sé, a veces el ser humano es muy raro, muy extraño, ¿verdad? Dice la Biblia que enfermó la tierra, ha contaminado sus moradores, nos corrompió, nos quebrantó, mejor dicho, quebrantamos el pacto que teníamos con nuestro Dios. Dice la Biblia que la tierra
cayó bajo maldición. Fuimos asolados, dice Isaías en los pasajes que leíamos, y finalmente consumidos. Y eso, hermano, es parte de la culpabilidad que lucha la humanidad a través de su vida. Isaías también nos ve la necesidad, empieza a enseñarnos y a mostrarnos la necesidad de una redención, de una salvación, un salvador. Alguien que pueda salvarnos, que no tenga culpa como la tenemos nosotros. Amén, hermanos. Necesitamos un salvador que nos dé una esperanza por encima de nuestra deficiencia y de nuestro pecado, de nuestra maldad. Así es que es muy importante entender esto, iglesia. Quiero que entienda esto, y es muy importante que usted necesita cada día ir poniendo a su fe para que esa fe tenga un crecimiento. Es como un ahorro. Si usted ahorra $10 por semana, ¿cuánto dinero piensa que va a tener dentro de 10 años? Imagínese si usted ahorra $100 por semana. ¿Cuánto va a tener de aquí a 100 años? Perdón, a 10 años. Mucho, ¿verdad? ¿Cuántos entienden lo elemental y lo básico del ahorro, hermano? Bueno, quizás están así de tristes porque no ahorra nada, ¿verdad? Pero cuando usted ahorra, déjeme decir una cosa, cuando usted ahorra y va poniendo al cochinito, al marranito, a la cajita, de repente, ¿alguna vez usted ha juntado monedas? Yo sí, y bueno, yo no sé, usted es rico, pero yo no, yo tengo que juntar las monedas, y cuando voy y las cambio, y me dice, bueno, aquí está lo que fueron 120, 130, es una cosa, eso es, o sea, hasta me asusto. Digo, wow, tanto de monedas que ahorré, que junté. Una cosa, iglesia, la fe es igual. La fe es una inversión. La fe es una inversión que esa fe necesita ir creciendo y necesita irse fortaleciendo. ¿Usted ha encontrado cristianos con poca fe? Yo sí, muchos cristianos con poca fe. Es más, algunos ya nada más tienen unos cuantos centavitos ahí de fe, iglesia. Si monetizáramos la fe, algunos son muy ricos en fe. Pero si monetizáramos la fe, hay unos que están en la vil ruina en su fe, hermano. Y eso no debe de pasar con los hijos de Dios. El cristiano debe de invertir en su fe. Y la fe va creciendo. La fe va avanzando. La fe se va fortaleciendo. Y llega un tiempo en el cual usted, hermano, no le entran ni las balas. Llega un tiempo que a usted no lo asustan ya las sombras. No lo asustan los ruidos. No lo asustan los gatos negros. Ni la sal, ni pasar debajo de una escalera, ni todas esas tonterías. ¿Amén, iglesia? No lo asustan las tormentas. No lo asusta el coronavirus. Créame, no lo asusta el coronavirus. Es más, le tenemos que tener más miedo a la gripa que al coronavirus. ¿Usted sabe eso? No hay nada. No temeremos al terror nocturno, ni a pestilencia que ande de día. No temeremos. El corazón del cristiano vive confiado porque ha hecho que su fe crezca. Esa es la realidad de los hijos de Dios. Es que cuando tú te entregas, cuando tú encuentras a un cristiano con una fe temerosa, siempre, ay, no sé qué va a pasar conmigo. Dígale, déle ese consejo. Oye, ¿por qué no mejor, en vez de estar invirtiendo en zapatos, por qué no inviertes en tu fe? ¿Por qué no inviertes en tu fe? Cómprate una buena Biblia de estudio y ponte a estudiar la palabra de Dios todos los días. Y verás que a los años, al tiempo, esa fe va a ser una fe fuerte, estable, firme. Punto número 1, la responsabilidad humana. La responsabilidad humana en la culpabilidad, hermanos. La responsabilidad humana en la culpabilidad. El hombre sufre culpabilidades en todos aspectos, hermanos. ¿Sabe? En todos los aspectos por causa del pecado, la maldad. ¿No traen agua, hermanos? No. Vemos cómo el hombre es responsable de esas cuestiones. El hombre es responsable de esas cuestiones. El hombre tiene esa responsabilidad porque en realidad es nuestro pecado, es nuestra responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oh, gracias. El hombre es responsable. A mí, por los nervios que ustedes me hacen pasar, hermano, se me reseca mucho la boca. Si fíjense, los hermanos cuando pasan a dar aquí los anuncios, se asustan nada más de dar los anuncios. Ahora de estarlos viendo aquí todo el rato, créanme que sí pone nervioso a uno. Entonces el hombre
tiene una responsabilidad. Diga conmigo, yo soy responsable. ¿Sí? Ya, hermano, muchas gracias. El hombre es responsable de sus actos, de sus acciones, de su pecado, de su maldad. Es responsable el ser humano. Y esa responsabilidad, hermano, nadie va a hacer absolutamente nada más que es una responsabilidad personal tuya. Amén. Así es que es importante que empecemos a lidiar con esto, porque vuelvo a decir, es un dilema. Mucha gente no lo entiende. Hay gente que dice, no, espérate tantito, pastor. Cuando Cristo me limpió, Él me limpió totalmente. ¿Sí o no, iglesia? Y es verdad. Cuando Cristo me perdonó totalmente. Y es verdad, ¿sí o no, iglesia? Cuando el Señor me redimió por siempre. Y es verdad. Y les expliqué, pero se los voy a volver a repetir para que no, porque yo sé que se les olvidó. El pecado son dos aspectos. Tiene dos formas de verse o dos formas de entenderse. Es que en Cristo somos perdonados por la eternidad de todos nuestros pecados. Pero en la tierra, por cuanto nuestro cuerpo, nuestra humanidad todavía queda en esta tierra y queda en un envase, un vaso caído, un cuerpo caído, un cuerpo que está inclinado hacia los asuntos pecaminosos, tenemos que lidiar cada día contra eso, hermano, para buscar a nuestro Dios todos los días. Entonces, si un cristiano no logra entender esos aspectos, créame, que se puede empezar a sentir, porque voy a hablar acerca de la culpabilidad, pero esa culpabilidad te puede llegar, ahorita voy a hablar de eso, a emociones y sentimientos que mucha gente ya no se puede levantar. No se puede levantar, no puede, hermano, tener una confianza plena delante de Dios. Todos somos pecadores, pero hay que aprender a entender cómo Dios nos trata, cómo Dios nos ve. ¿Cómo es que Dios nos da accesibilidad a Él, aunque somos nosotros pecadores? ¿Me explico, iglesia? La responsabilidad humana en la culpabilidad. El hombre es responsable. Nosotros somos responsables. Continúa adelante. Es culpable aunque no lo sepa ni lo acepte. Somos culpables aunque no lo sepamos ni lo aceptemos. Usted quizás dirá, bueno, pero yo no he pecado. Mire lo que dice la Biblia, Levítico capítulo 5, verso 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo, a sabiendas, ¿es qué, hermanos? ¿Me va siguiendo? O sea, usted dice, pero yo a qué horas, eres culpable. Fíjate, dice, es culpable. Y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el error que cometió por ignorancia y será perdonado. Así es que aquí hay algo muy particular, iglesia. En realidad nosotros pecamos ante Dios porque ese pecado está intrínseco, o sea, es parte de nuestra naturaleza delante de Dios. Y nuestros pecados varían en muchos aspectos, lo he explicado muchas veces. Son muchas cosas, son muchos aspectos en los cuales nosotros pecamos y fallamos delante de Dios. Así es que, ¿qué es lo recomendable en ese aspecto? Que todos los días, nosotros pidamos perdón a nuestro Dios. Pidamos perdón a nuestro Dios. Continuó, cada alma, como decía, es responsable. Cada alma es responsable, ¿sí? Y esto es importante que lo entienda porque usted y yo no podemos pagar ni hacer nada por el pecado de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, sino que cada alma tiene una responsabilidad delante de Dios. Ezequiel 18, verso 19 dice, y si dijeran, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, ¿qué, iglesia? El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es que vemos de una manera clara, iglesia, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Usted tiene que enseñarle a sus hijos a que ellos tienen que arrepentirse delante de Dios. La salvación no se hereda. ¿Cuántos dicen amén? La salvación no es una herencia, la salvación no se hereda. Fíjese que, por ejemplo, hay una denominación que cree que bautizar a los niños los limpia de pecado. Bueno, de hecho la Iglesia Católica cree eso, que un niño cuando es bautizado es limpiado del pecado, ¿cómo le llaman? El pecado venial, algo así se le llama. Pero déjame decir una cosa, no hay ningún bautismo, ningún agua en la tierra que pueda limpiar nuestro pecado. No hay ningún rito en la tierra que pueda limpiar nuestro pecado, ninguna liturgia espiritual o religiosa que pueda limpiar nuestro pecado. Tenemos la única forma de recibir el perdón de pecados es arrepintiéndonos. ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle entonces a nuestros hijos? Que se arrepientan. Y quiere que le diga una cosa, enséñelo desde niño para que ese niño empiece a tomar la actitud de arrepentimiento durante todo el resto de su vida. Hay gente que dice, entonces tenemos que hacerlos sentir culpables. No, es una cosa que el único que nos puede traer convicción de pecado es el Espíritu de Dios. Pero es muy importante que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Es muy importante que reconozcamos nuestras maldades. Es como cuando usted se fija, por ejemplo, a los niños, bueno, ¿verdad? Es una educación diferente, pero a nosotros desde niños nos enseñaron a llamar a los adultos usted, ¿sí o no? Hermanos, ¿verdad? Usted nunca le decía tú a un adulto, ¿o sí? Siempre de usted. ¿Pero qué? ¿De dónde vino eso? ¿Natural? Una enseñanza. Es una enseñanza. De la misma manera, si usted enseña a sus hijos desde niños, ¿sabes qué, hijo? Arrepiéntete delante de Dios, pídele perdón a Dios. Ese niño va a tener una formación de un arrepentimiento delante de Dios. Va a entender lo que es pedir perdón a Dios. Así es que es importante que entendamos esto para que no pensemos que nuestros hijos heredan la vida eterna porque nosotros somos cristianos. De ninguna manera. Cada alma es individual delante de Dios. Cada alma, cada ser humano es individual delante de Dios. Continúa adelante. Aún estando en Cristo, tenemos responsabilidad que responder. Aún estando en Cristo, tenemos una responsabilidad que responder, hermano. Y esto para nosotros como hijos de Dios es necesario que lo entendamos. Quiero que entienda esto. Cuando Cristo nos perdonó en la cruz nuestros pecados, ¿cuántos se recuerdan cuando le pidieron perdón a Dios? Le pidieron perdón al Señor. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Y no me refiero a la oración del pecador, no. Me refiero en el momento que tú en tu alma reconociste que eres pecador y que necesitabas pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos se recuerdan? Quiero decirle esto, quizás no lloraste, quizás no sentiste una emoción diferente, o quizás sí lloraste. Quizás sentiste el peso, sentiste la necesidad de llorar y exponer la necesidad, hermano, de abrir tu alma delante de Dios. Como haya sido. El momento que tú dijiste, Señor, perdóname de todos mis pecados. En ese momento el Señor te perdona por la eternidad. ¿Está de acuerdo conmigo, iglesia? Te perdona por la eternidad. Y el perdón de Dios es seguro. Es eterno. Si hay algo seguro en la tierra es que todo aquel que le pide perdón a Dios por medio de Cristo Jesús recibe vida eterna, hermano. Esa es la garantía de Dios. Dios lo puso así. No hay otra forma, no hay otra manera. No hay ningún otro método que Dios haya puesto. Si quieren que yo los perdone, dijera el Padre, tienen que pedirme perdón a través de mi Hijo Jesucristo. El que me pide perdón a través de Jesús, yo le daré perdón y vida eterna. Pregunto, ¿crees eso? Es la base de la fe y de la salvación. Pero cuando tú viniste a Cristo, cuando el Señor te perdonó, ahora tú y yo nos convertimos en esclavos de Él, en servidores de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí otro punto, que quizás diré, ¿yo? ¿Servidor de Dios? ¿Esclavo de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Tú eres un esclavo de Dios y eres un servidor de Dios. Algunos de ustedes son servidores, muy malos servidores, francamente. Otros son muy buenos servidores a Dios en esta tierra.
¿Cuántos están aquí conmigo, iglesia? No se me asusten, pero es la realidad. Algunos de ustedes sirven con fidelidad al Señor, otros nada más le hacen al cuento. Pero aquí hay algo muy importante. Dios te ha perdonado tus pecados. Y usted dirá, aunque le haga el cuento, sí. Sí. Aunque yo me esconda para servir al Señor y no lo sirva, sí. Porque la salvación es independiente de cualquier obra. Pero yo sé y tengo que tener mucho cuidado en cómo les explico esto, porque si algunos ya encontraron la manera y la forma de no servir a Dios y dicen, bueno, acabo ya me perdonó, pues puede ser que te inclines aún más a no servir a Dios y digas, pues entonces ya no hago nada, al cabo ya Dios me perdonó. Pero hay algo muy importante, y esto también es necesario que lo entiendas. Todos aquellos que Dios salva, Dios los llama a que los sirvan a Él. ¿Sí? A que sean servidores de Él. Y un cristiano debe de buscar por naturaleza ser útil en la obra de Dios. Y déjeme decir una cosa, hay muchas maneras, hay muchas formas. No todos van a servir predicando, no todos van a servir enseñando, no todos van a servir tocando la música, no todos van a servir de ujieres, no todos van a servir dentro de la iglesia. Pero es una cosa, un ejemplo, o sea, rápidamente, ¿usted sabe que hablar el evangelio al perdido también es manera de servir a Dios? Llevar las buenas nuevas de salvación al perdido, al pecador, también es servir a Dios. Tengo pena, quítate la pena a un lado. Quítate la vergüenza a un lado. Es que no estoy preparado. Por eso estoy diciendo que estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios, y cuando aparezca el momento, el Espíritu de Dios te va a traer la palabra para que tú la recuerdes. Esa es una manera básica y elemental de servir a Dios. Si tienes dones, si tienes talentos, vamos a desarrollarlos para que ellos se hagan más útiles al Señor. ¿Por qué digo todo esto? Porque aunque Dios te perdonó, aunque Dios lavó tu alma, perdonó todos tus pecados, limpió todas tus culpas, delante del Padre tú eres blanco como la nieve, eres blanco, puro, perfecto. ¿Entiendes eso? ¿Cuántos están aquí, hermano? Porque si nos miramos somos totalmente imperfectos, ¿sí o no? ¿Cuántos al mirarse a sí mismos miran su imperfección? ¿Verdad que sí? Pero espiritualmente, delante del Padre, tú eres limpio, puro, perfecto, santo. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, hermanos. Solamente por los méritos de Cristo. En otras palabras, los méritos de Cristo cuentan a favor del pecador que se arrepiente. ¿Amén, iglesia? ¿Sí les da gusto eso? Bueno, no se los miro muy contentos, pero nos debe dar gusto y nos debe dar paz al menos. ¿Amén, hermano? Así como cuando usted la libra de algo. ¿Sí? Un suspiro profundo. Gracias, Señor, porque me has perdonado. Pero aún así tenemos responsabilidad en esta tierra. Estás en esta vida, estoy en esta vida y yo tengo responsabilidad. Vamos a 2 de Corintios 5:10. Dice, ¿por qué es necesario? Porque es necesario que todos. ¿Cuáles son todos? Todos. Todos nosotros. Ahora, fíjese, Pablo dice, habla de nosotros, no habla de aquellos. No habla de los perdidos, está hablando de nosotros. Pablo le está escribiendo a la iglesia y nos habla a nosotros. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba, según, ¿qué, hermano? Lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en que aparte de la salvación, aparte de la vida eterna que Dios le ha otorgado a usted, Dios es tan generoso, Dios es tan bondadoso, que ha decidido darle a usted recompensa por su labor. Ha decidido Dios darle bendición espiritual en la eternidad por su labor y por su servicio.
En otras palabras, el cristiano ahora es un mayordomo, un siervo. ¿Se fija que hay parábolas en la Biblia donde habla del siervo inútil, del siervo fiel, del siervo infiel? ¿Se fija? ¿Han leído esas parábolas? Y esas tratan de nosotros, tratan de Israel, tratan de la iglesia. Que nosotros un día estaremos delante de Dios. La iglesia un día estará delante del Señor y dará cuentas por todo lo que haya hecho en la tierra y recibirá su recompensa. Déjame decir una cosa, iglesia. Cada vez que usted le habló a alguien de Cristo y compartió el evangelio del Señor a otras personas, Dios se hace deudor con usted en referencia a la bendición. Cada vez que usted sirve a Dios en algo y desarrolla sus dones y sus talentos para la gloria de Dios, Dios se hace deudor con usted. Dios no digo que lleva una lista, pero Dios en su eternidad y en su soberanía y en su omnisciencia, Él sabe que te debe. Él sabe que te va a recompensar. Si te contrató el Señor hace 30 años, Dios lleva cuenta de lo que te debe. Si el Señor te contrató hace 15 años, Dios lleva cuenta. Si te contrató el Señor la semana pasada, Dios lleva cuentas de lo que te debe. Cada uno recibirá un galardón. Y vuelvo a decir, muchos cristianos van a recibir enormes galardones por su servicio, por su amor, por la maravillosa vida que vivieron rendidos a Cristo. Otros, el Señor simplemente, no sé, quizá les dirá, pues gracias por no haber faltado el domingo, amén. Es la verdad. Es la verdad. Y esa es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Cuando dicen amén. Nadie te puede obligar. Nadie te puede forzar. Nadie puede hacer que haga las cosas a fuerza. Tiene que ser natural de tu vida y de tu persona. ¿Alguna vez te han reclamado algo cuando haces algo a fuerza? ¿No, hermano? ¿Sí te han reclamado cuando haces algo a fuerza? No, pues lo haces de mala gana. No, pues lo haces porque te estoy diciendo. ¿Se fija? Póngase a pensar, iglesia, cuando las cosas no salen del corazón para con Dios. Incluso todo lo que hagamos, cada día que vivamos, vivámoslo para el Señor. Vivamos para Cristo. Porque un día el Señor te dará recompensa, hermano, y galardón a tu vida. Y de eso somos responsables. De eso somos responsables. Y yo entiendo que mucha gente piensa y dice, bueno, pero si ya teniendo la vida eterna, ¿para qué quiero galardón? ¿Para qué yo quiero otras recompensas? Si lo que quiero es nada más la vida eterna. Déjame una cosa, que esa no es una manera correcta de pensar de los hijos de Dios. Esa no es una manera correcta. Punto número dos, los sentimientos de culpabilidad son universales, iglesia. ¿Sí? Los sentimientos de culpabilidad son universales. Todo humano, creyente o no, experimenta tales sentimientos por su humanidad caída. Como les he explicado, hermano, el hecho de que Dios ha redimido nuestra alma no quita las acciones de nuestra humanidad caída. Todos los días, como les he explicado en otras ocasiones, todos los días luchamos y batallamos en contra del pecado, ¿sí o no, iglesia? ¿Cuántos sienten los ataques del pecado? ¿Los siente, iglesia? ¿Los mira, los siente? Usted observa cómo el enemigo quiere tentarlo, busca apartarlo, busca desanimarlo. Todas esas actitudes pecaminosas están siempre detrás de nosotros. Pero debe ser una cosa, es importante que usted entienda esto. Porque, por ejemplo, si usted bien se fija, cuando una persona ya mayor va a visitar al doctor, muchas veces el doctor sinceramente le tiene que decir, ¿sabe qué? Mire, usted ya tiene tanta edad, ya sus huesos ya no funcionan igual, su cuerpo ya no tiene la misma fuerza, su corazón, su mente, todo se ha deteriorado. Tome estas pastillas que son solamente placebos, pastillas de azúcar, pero acostúmbrese a eso.
Un doctor llega al momento en que te dice, acostúmbrese al dolor, porque ya no se puede hacer nada. Ya lo operamos, le hicimos exámenes, ya le hicimos toda clase de estudio, ya miramos la manera, la forma, y no hay manera de solucionar ese dolor en su cuerpo. ¿Y qué dice el doctor? Tiene que aprender a vivir con él. Tiene que aprender a pasar con él. Le voy a decir una cosa. ¿Se ha sentido culpable alguna vez por el pecado y por la maldad que habita en nosotros, iglesia? Le voy a decir, no hay manera de cómo quitarla. No hay manera de cómo quitarla. Por eso es que cada día vamos a la cruz, vamos al Señor a pedirle perdón. Es la única manera de quitar las cargas todos los días de nuestra vida. Pero como les decía y les preguntaba la semana pasada o antepasada, ¿qué pasa cuando una persona deja de orar? Orar básicamente es tener una comunión con Dios, ¿sí o no, iglesia? Una persona que no ora, que no busca al Señor, básicamente todas las cargas, la culpabilidad, el pecado va recargándose en la vida de la persona. Va siendo acumulado en la vida de la persona. Hasta que no llega a la cruz una vez más. Hasta que no va a ese lugar de intimidad con Dios y dice, Padre, perdóname en el nombre de tu Hijo Jesús. Y entonces una vez más es aliviado. Una vez más es quitado. Pero si hacemos eso todos los días, si todos los días buscamos a nuestro Dios, es una cosa, no habrá ningún sentimiento de culpabilidad que preexista por mucho tiempo sobre nosotros. Continúa adelante. ¿Cuáles son esos sentimientos? Primero, culpabilidad que nos lleva a la angustia y desesperación. Culpabilidad que nos lleva a la angustia y desesperación. Por eso le explicaba al principio, tiene que usted tener cuidado cómo es que controla y cómo es que trabaja con esos sentimientos en su persona y en su vida. Mucha gente ya no pueden caminar, ya no pueden andar, no pueden seguir adelante. Me ha tocado a mí sentarme con personas que trato de decirles, anímate una vez más en el Señor. Ya no puedo, pastor, ya no tengo ganas, ya no tengo deseos. ¿Por qué? Porque las emociones y los sentimientos tomaron control de esa persona. Tomaron control de su vida. Y por desgracia llegan, no al caso de que vamos a ver ahorita, pero llegan a una situación, hermano, devastadora. Mire lo que dice Mateo 27, verso 3. Mateo 27, verso 3. Dice, entonces Judas. ¿Cuántos se recuerdan de Judas, hermano? El que le había entregado a Cristo, viendo que era condenado, fíjese, sintió el peso de la condenación. Pregunto, cuando pecamos, ¿no sentimos la condenación encima? ¿Iglesia? Ahora, si usted no siente ese peso, entonces algo está muy mal en su persona. Algo está muy mal en usted. Si usted no siente ese peso, hay algo muy malo, algo que está totalmente equivocado en su ser. Sentimos ese peso. Todos sentimos ese peso. Yo siento ese peso. Yo lo siento en mi vida. Me siento igual que Judas. Señor, te vendí, te traicioné, prometí que iba a estar contigo, no lo hice, te fallé. Yo siento ese peso. Pero es una cosa, ahí está donde está la vida y la fe del cristiano. Una persona siente ese peso porque, a ver, hermanos, pregunto, ¿cuántos sienten ese peso de condenación a veces en sus vidas? ¿Todos? Entonces, ¿cómo es que algunos sobresalen adelante y otros no? Otros se quedan atorados en ello. Otros simple y sencillamente quedan destruidos en ese sentimiento de condenación. Continúa leyendo, dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ¿verdad? Es tu problema, ¿no? Es lo que dice. El 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué? Se ahorcó. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y nosotros? Judas sintió el peso de haber traicionado a Cristo, ¿sí o no? Sintió la condenación. Igual que nosotros. Igual que los cristianos.
Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el lapso entre salió y se colgó. Porque nosotros también a veces nos alejamos del Señor avergonzados. Y a veces nos sentimos apenados. Y sabemos que fallamos, ¿o no, iglesia? Pero hay un lapso entre eso y se ahorcó. Es que el cristiano sabe y entiende y reconoce que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que aunque queda callado el Señor, pero Él no cambia. Él no cambia su promesa. Piensen esto. Dios no cambia su promesa. Dios no te dice, te perdono, pero si me haces enojar, te quito mi perdón. Eso no existe dentro de la Biblia. No existe dentro de la Escritura. Dios no perdona hoy y te condena mañana. Usted, lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a decir. ¿Usted ha conocido personas que creen que la salvación se pierde? ¿Han oído? Por esto. Por esto. Porque dicen, siento el peso de mi pecado, siento la condenación, siento que Dios ya no me perdona, simple y sencillamente me alejo y no se ahorcan. Pero regresar al mundo es casi lo mismo, iglesia. ¿Cuál es la diferencia de los hijos de Dios? Que el Hijo de Dios tiene en su alma una promesa clavada, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, te perdono, y perdonar es perdonar. Y usted dirá, pero entonces, ¿qué hago con mi sentimiento? Bueno, lo primero que tienes que hacer es no ir a ahorcarte, amén, hermanos. Lo primero que tienes que hacer es, ¿qué es lo que hace mucha gente? Se aleja de la iglesia. ¿O no? Dicen, ya la regué, pues ni modo, pues ya, ¿qué más da una mancha más al tigre? Dicen algunos. ¿Qué más da seguir? Pues ya, ni modo. Y se empiezan a dejar arrastrar y arrastrar y arrastrar. Y vuelven otra vez a la vida que vivían. Y vuelven otra vez a la vida que tenían. No, los hijos de Dios no hacen eso. ¿Fallan? Sí. ¿Pecan? Sí. ¿Se sienten culpables? Sí. ¿Sienten el peso de condenación? Sí. Pero no van y se ahorcan. Van y buscan a su Dios porque Dios prometió perdonar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esos sentimientos de culpabilidad llevan a muchos extremos, pero no en el Hijo de Dios. Segundo, culpabilidad que nos lleva a la vergüenza. Que nos lleva a la vergüenza, iglesia. Mire, vamos a Esdras, capítulo 9, verso 6. Dice, y dije, Dios mío. Esdras 9, 6 dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Y ese sentimiento ahí mismo en el capítulo 10, verso 1 dice, y mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una multitud, una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo, ¿cómo? Amargamente. Esta expresión de lloraba amargamente es la misma expresión que tuvo Pedro. ¿Se recuerdan que Pedro también negó al Señor 3 veces? Algunos son Judas, o algunos somos Judas, y algunos otros somos Pedros. Pero la diferencia con Pedro, precisamente pasó esto. Lloró amargamente. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. El pueblo de Dios lloró amargamente. ¿Qué significa eso? Significa un genuino arrepentimiento, hermanos. Significa un genuino arrepentimiento. Ahora usted dirá, pero Judas también
Judas también le pesó y pecó y se sintió triste y desolado. Bueno, déjame decir una cosa, iglesia, es que, ¿sabe cuál fue el problema? El problema con la diferencia entre Judas y Pedro. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Sabe por qué Pedro se arrepintió y Judas también sintió dolor? Porque dice la Biblia que se sintió arrepentido por haber vendido al Señor. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Judas confesó su pecado ante los sacerdotes, ante los hombres. Los hombres no tienen poder de perdonar pecados. Pedro lloró ante su Dios, ante Cristo. ¿Sí me explico, iglesia? Por eso la Biblia dice que cuando tú hables con tu Dios, hazlo tú a solas, en un lugar secreto, en tu lugar íntimo. Habla con tu Dios y pide perdón al Señor. ¿Viene vergüenza? Claro que sí viene vergüenza. La culpabilidad causa vergüenza en la vida de los hijos de Dios. Hermano, ¿por qué no ha venido? No, es que viera, me fui a una fiesta y me puse bien borracho, pastor. ¿De veras? Es que hoy en día, no sé, han cambiado las cosas. Yo lo miro y trato de mirarlo y lo observo y trato de mirarlo. No hagan mucho caso a ideas más liberales, iglesia. No hagan mucho caso a ideas más liberales, porque hay, por ejemplo, los testigos de Jehová son una secta. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cómo? Sí, mis primos son testigos de Jehová. Son una secta. ¿Cuántos dicen amén? No hagan mucho caso a las ideas liberales, de que por tomarte una cerveza, por tomar vino, por decir malas palabras, Dios no te va a condenar por eso. No, quizás no, pero déjame decir una cosa, los cristianos tienen que dar un buen testimonio en todos los aspectos. ¿O no, iglesia? Mire, porque qué casualidad que el testimonio nada más el pastor lo tiene que guardar. ¡Qué casualidad! Les pregunto, y un día les hice una pregunta y todos en coro así, un corito así, no, sí, al infierno. Si usted me ve con una cerveza en la mano, ¿qué va a pensar de mí? ¿Ya ve? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Nada? ¿No piensa nada? ¿Qué van a pensar de mí? Si me ve con una cerveza en la mano, ¿qué va a pensar de mí? ¿Verdad que sí? Pero porque ustedes no. ¿Por qué si yo los veo con una cerveza en la mano tendría que justificar o tendría que justificarse ustedes? No. Momentito, iglesia. Todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que dar un buen testimonio siempre. Amén. Siempre, en todos los aspectos. No haga caso a las ideas liberales. El liberalismo, hermano, se está introduciendo en la iglesia de una manera devastadora. El cristiano tiene que sentir vergüenza por su pecado, por su maldad. Tiene que tener vergüenza. 3, culpabilidad que produce miedo y terror. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Claro, la culpabilidad produce miedo, temor. Dice aquí, causa vergüenza. Dijo Adán en el verso 10, tuve miedo, tuve temor, tuve miedo. El pecado causa miedo. Isaías 33:14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¡Qué tremendo! Isaías está nombrando, iglesia, no solamente el castigo, sino que está nombrando, hermano, la situación tan deprimente que cae a lo que nos lleva el pecado y la maldad. 4, culpabilidad que lleva a sentimientos de indignidad. Dice aquel pecador: no soy digno de levantar mis ojos a ti, Señor. No soy digno de ti. Dice Lucas 15:21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
y ya no soy digno de ser llamado, ¿cómo? Tu hijo. El pecado causa indignidad, ¿sí o no, iglesia? Causa indignidad. Lucas 5:8, ahí mismo, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabe cuándo fue esto? Básicamente, hermano, Pedro sentía el peso de su pecado, de su maldad, y sentía esa indignidad de acercarse al Señor, porque es natural, es normal que el cristiano sienta indignidad. Piensa que alejándose de la iglesia, Dios ya no lo ve. Piensa que alejándose de la iglesia, Dios no se da cuenta ya de nada. Porque el pecado lleva a un sentimiento de indignidad mayor. Pablo también lo dijo, 1 Corintios 15:9, dijo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. Hermanos, Dios tiene que hacer un milagro en nuestras vidas, ¿sí o no? Dios quita todos esos sentimientos. Bueno, no los quita, sino que te enseña cómo lidiar con ellos. Como un padre enseña a sus hijos. Hermano, ¿tú quisieras estar con tus hijos 24 horas y estar con ellos en la escuela? ¿No? Sí, si los niños, por ejemplo, que sufren en la escuela, sea bullying, sea burla, todo, ¿no te gustaría estar con ellos? ¿Protegerlos? Hermanos, que no les pase nada, que nadie los ataque, ¿sí o no, hermanos? Que nadie les haga daño. ¿Verdad que sí, iglesia? Pero no podemos. Mas sin en cambio, ¿qué hacemos como padres? Les enseñamos principios para que ellos sepan qué hacer en esos momentos que están pasando dificultad. ¿Sí o no? ¿Qué te pasa, hijo mío? No, es que en la escuela me tratan mal porque por esto, por mi pelo, por mis zapatos, por mi ropa, por mi tamaño, porque estoy gordo, porque estoy flaco, porque estoy alto, porque estoy chabro, se burlan de mí. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted como padre, como madre? Trata de enseñar a sus hijos que esas emociones y esos sentimientos no tienen que destruirlo, porque no es verdad. Usted le enseña valores en los cuales ese hijo tiene que descansar en lo que usted es como padre con él. Hijo mío, yo te amo como eres. Para mí eres hermoso, eres hermosa, eres lo máximo de esta tierra. ¿Sí o no, hermanos? Usted contrarresta esas emociones erróneas que existen en la vida de nuestros hijos. Cuando sufren, cuando padecen persecución, cuando padecen vergüenza, cuando padecen todo esto que vemos en las escuelas de hoy en día. De la misma manera, Dios no quita las emociones de tu vida. Dios no quita esos sentimientos de culpa y de amargura. Dios no los quita. Pero te enseña a que aprendas a depender de su amor, de su bondad, de su compasión. Yo estaré con vosotros todos los días. Eso es consuelo, ¿sí o no, hermanos? ¿Nos sentimos indignos? Sí. El diablo es experto en dar bullying a los hijos de Dios. El diablo es experto de hacernos sentir mal. Pero ahí está la bondad y el amor del Padre. Cada uno de estos sentimientos te van a acompañar siempre, hermano. Siempre. Hace un tiempo te dije, cuando mueras, cuando estés a punto de morir, si es que mueres en una manera que te vayas dando cuenta que te estás muriendo, porque mucha gente se muere sin darse cuenta, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Pero si en dado caso Dios te da o te permite que te vayas muriendo poco a poco, que te vaya apagando ya la luz, de mí te acuerdas si el diablo no va a venir a tu memoria. De mí te recuerdas si el diablo no va a venir a tu cama y te va a susurrar: eres un inmundo pecador. ¿Sí sabes eso? Porque el diablo sabe que estás a punto de irte. Hermanos, el diablo no va a descansar en contra de nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Pero vuelvo a decir, la culpabilidad
y esas emociones dañinas a nuestra vida, aunque sea el último día de nuestra vida y aunque no las hayamos podido vencer durante todo el resto de nuestra vida, no importa. Eso no es lo que importa. No importa cómo te sientes. Lo que importa es lo que Dios prometió. Lo que Dios dijo. ¿Cómo nos ayudamos en nuestra culpa? Continuo. Punto número 3. ¿Cómo nos ayudamos en nuestra culpa? ¿Cómo nos ayudamos en nuestra culpa? ¿Te acuerdas cuando eras niño que hay muchas cosas que te afectaban, iglesia? Pero ahorita ya no, ¿o sí? Hermanos, ya no, ya ahorita ya no te afectan. Bueno, tiene que llegar un momento en el cual puedas vencer y crecer y madurar. Vamos, adelante, adelante. Sí, mucha madurez en la gente. Mucha madurez, tanta madurez que cansa. Créeme, cansa la madurez. Cansa la madurez de la gente a veces. Por eso es importante que usted, cuando venga a la casa de Dios, escuche para que esa palabra le recuerde en el momento que usted sienta, ya me recordé. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Escritura. ¿Cómo nos ayudamos en nuestras culpas? Porque mucha gente echa mano de la autoayuda y de la psicología, ¿verdad, hermanos? Siéntete un campeón, saca el campeón que está en ti. ¿Ha oído esas cosas? Saca el campeón que está en ti, ¿verdad? Tú eres un campeón. Hay personas que a veces yo los miro, que escriben como, mírate al espejo y dite palabras bonitas. Eres hermosa, eres chula, eres preciosa, eres lo mejor, eres una campeona, eres una triunfadora. El universo gira alrededor de ti. ¿Sabe cómo se le llama todo eso, hermano? Todo eso se le llama metafísica, se le llama hedonismo. El hedonismo es simple y sencillamente la ciencia de centrar todo a ti mismo. Nosotros no somos el centro del universo. Por eso es que claudicamos y por eso es que fracasamos. Porque cuando nos empezamos a centrar en nosotros, hermano, nuestras emociones no son suficientes para ayudarnos. ¿A qué vas con un psicólogo? Les tengo un tema de eso, pero ¿a qué vas con un psicólogo? A que te diga, no, saca lo mejor que está en ti. Dite palabras buenas, dite palabras bonitas. No aceptes ninguna clase de culpabilidad. Mira, Dios nos dice que somos culpables y el hombre te dice, no, nosotros no somos culpables. Pregunto, ¿no irá en contra el humano en contra de Dios, iglesia? Por lo tanto, esto no son palabras de ánimo. En cierta manera sí, pero no son palabras de psicología, ni son palabras de autoestima. No. Esto es lo que Dios dice que es y que será. Dios con su poder, el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra, ¿sí o no, hermano? ¿Usted se imagina? No había nada. Echemos un poquito de memoria a 6,000, 7,000 años antes. Aproximadamente es la edad de la tierra. 6,000, 7,000 años, echemos mano atrás. Y imagínense, no había nada. Y Dios dijo, hágase la tierra. Y se formó, hágase el agua y se formó. Hágase la luz y se formó la luz. Hágase las estrellas y empezaron a brotar estrellas. Pregunto, ¿no habrá sido algo glorioso y maravilloso? Ahora, si Dios dice, esto será contigo, usted tiene que creerle a Dios. Primero, ¿cómo nos ayudamos en nuestras culpas? Primero, confesando nuestra culpa. Confesando nuestra culpa. Dice 1 de Juan capítulo 1, verso 8. 1 de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice, iglesia? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, el verso 9, nuestros pecados, ¿Él es qué, hermanos? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10, si decimos que no hemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es que hay algo que agrada a Dios. Y se lo digo, hay algo que agrada a Dios. Y es que reconozcamos que somos pecadores. Porque al reconocer que somos pecadores, eso significa que lo reconocemos a Él como nuestro Salvador, como es nuestro Redentor, como el único que nos puede salvar. ¿Me explico, hermanos? Cuando una persona no reconoce su pecado y no reconoce su maldad, pretende esa persona que no necesita a Dios, que no lo necesita, que no hay algo en Dios que pueda esa persona necesitar. Pero cuando usted reconoce su pecado, su maldad, hermano, eso agrada a Dios. No se engaña a usted mismo, la verdad no está en usted, dice ahí. Si confesamos el verso 9, nuestros pecados, Él es fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su promesa. ¿Es justo en qué? Aplicará su justicia a nosotros y nos limpiará de toda maldad, hermano. Nos limpiará de toda maldad. Así es que, ¿cada cuánto tengo que ir a pedirle perdón a mi Dios? ¿Cada cuánto? ¿Ahora sí entienden que es a diario, hermanos? Todos los días. Y nunca diga, bueno, Señor, nunca usted diga, bueno, Señor, yo creo que hoy no pequé. Como que no. Es una cosa, iglesia, desde que usted se levanta, bien decía Calvino, somos el pecado andando. Somos el pecado andando, hermano. Nuestras palabras, nuestras acciones, todo en nuestra vida está contaminado. Nuestra persona está contaminado. Vamos todos los días al Señor. Segundo, confiar en la obra de Cristo, no las nuestras, o no la nuestra. Confiar en la obra de Cristo. Isaías 53, verso 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Está hablando aquí acerca de la profecía del sufrimiento vicario de Cristo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo. ¿A cuántos? A muchos. Y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. Amado hermano, dice la Biblia claramente que nadie es salvo por obras para que nadie ¿qué? Para que no haya ninguna gloria en nosotros. Le vuelvo a repetir, en nosotros no hay ninguna clase ni especie de gloria, ninguna. Por eso cuando te enseñan que tú eres la princesita del Señor y que tú eres el principito de Cristo y que eres el campeoncito del Señor, toda esa es una ideología hedonista, inútil. Nosotros se nos llama, ¿sabe cuál es el término que nos llama a nosotros? Siervos inútiles. Pero si en cambio alguna vez, oye, ¿cómo estás? Yo que soy un siervo inútil, bien. ¿Alguna vez se ha presentado alguien así? Cuando alguien presentan para un concierto, ahora está con nosotros el gran siervo de Dios que ha viajado por el mundo, ha ido a Plutón y regresó y ha ganado, casi se gana el diablo para Cristo. ¿Ha habido? Más lo exaltan. Pero alguna vez han dicho, y ahora con nosotros este perfecto siervo inútil, imagínense. ¿Qué acaso no ese es el término que el Señor Jesús dijo? Ustedes vayan y hagan lo que se les ordena, y después de que hagan lo que se les ordenó, digan de vosotros, siervos inútiles somos. En nosotros no hay gloria, hermano. Yo sé que muchas veces
pero pastor, yo me leí un libro y decía que yo era el príncipe del Señor. Déjame decir una cosa, la Biblia dice, hermano, que lo menospreciado de este mundo tomó el Señor. Lo vil de este mundo tomó el Señor. Lo que este mundo menospreciaba tomó el Señor para glorificarse en nosotros. Pero aquí hay un punto que quiero cerrar esto. Confía en la obra de Cristo, hermano. ¿Por qué un cristiano puede vivir plenamente confiado? Porque confía en Cristo, no confía en él mismo. Yo no confío en nada de mí. Nada de mí tengo confianza. Nada de mí puedo poner como algo que avale mi justicia, nada. Solamente la obra de Cristo. ¿Cómo puedo yo aliviar mis culpas? ¿Cómo puedo aliviar mis sentimientos, mis emociones que me hacen culpable? Confiando en lo que Cristo hizo por mí. Ahora, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo literalmente con un cuerpo glorificado, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermano. Fíjese que incluso en el cielo, mientras la iglesia no se va al cielo, mientras la iglesia está aquí en la tierra, aún en el cielo se tiene que seguir haciendo una obra de intercesión por nosotros. Porque Dios sabía que aunque nosotros somos redimidos, perdonados, salvos, limpios, justificados delante del Padre, aquí en la tierra íbamos a hacer una regazón continuamente. ¿Me explico, iglesia? Mientras estamos en este mundo, íbamos a ser débiles. Pero ahí está Jesús intercediendo por mis imperfecciones y por mis pecados. Tercero y último. Esto es similar a lo que dije anteriormente. Mi justicia está defectuosa, la de Cristo es perfecta. Termino en 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, porque Cristo nunca pecó. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Cristo nunca pecó, en Él no había pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así es que, hermano, por eso les he dicho, no se juzguen unos a los otros. No se juzguen unos a los otros. No se echen en cara el cristianismo unos a los otros. No se lo echen en cara, se los he dicho muchas veces. Especialmente es común en las parejas o en la familia que está junto en la casa, que se echa en cara el cristianismo. Y a eso vas a la iglesia. Y mira, tú que te crees muy cristiano, y tú que estás ahí pegadito del pastor, y si el pastor te conociera. No necesito conocerlos. ¿Cuántos dicen amén? Sé lo que somos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sé lo que somos. Simple y sencillamente tenga paz. Porque mi esposa es totalmente imperfecta. Yo soy totalmente imperfecto. Somos imperfectos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Orar los unos por los otros. ¿Por qué? Es solamente resistencia. Señor, ayuda a mi esposo imperfecto a salir adelante en la carrera. Ayuda a mi esposa, ayuda a mis hermanos. Ayuda a mis hermanos. Si hay problemas, hay que buscar la manera de arreglarlos. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Cosas dignas de disciplina, hay que disciplinar cuando haya necesidad de disciplinar. Ahora, si usted dice, yo no quiero que me discipline, entonces autodisciplínate a ti mismo. Ponte una disciplina personal. Cada vez que vengan esos sentimientos de culpa, sea por cosas que no sabes o cosas que sabes, lo mal que hiciste, recuerda las escrituras que acabamos de tomar, hermano. Busca el perdón de Dios todos los días. ¿Somos responsables delante de Dios? Claro que sí. Pero nuestra fe en Cristo hace que Jesús tome la responsabilidad de ese pago por nuestra culpa ante Dios. Y por último, los sentimientos de culpabilidad no se van a ir jamás. Pero la esperanza, la fe y la confianza en el Señor deben de ser avivadas todos los días con las palabras de promesa de parte de nuestro Dios, hermanos. Amén. Mira,
Usa la palabra en todo. Usa la palabra de Dios para todo. Y tú encontrarás el consuelo para tu vida todos los días. Todos los días. Porque la Biblia dice que si alguno pecare, tenemos abogado para con el Padre. Si alguno se ha encontrado en una falta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Vosotros que son espirituales, restáurenlo. Restáurenlo. Por eso, el pecado en nosotros, lo único que nos hace recordar es lo débil que somos. Pero también nos tiene que traer a la memoria la gracia y la bondad de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, hermanos. Le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo.